Muchas gracias, Gilberto Gamarra, por tu presencia y por lo que, según me dijeron, me estaba buscando esta mañana para hablar seguramente sobre esto que hoy estamos iniciando. Gilberto Gamarra es uno de los voceros de Radio Humaitá FM, emisora muy querida para mí porque durante mucho tiempo he estado haciendo algo parecido ahí. Si los distintos medios de comunicación se unieran para aportar algo en favor de la cultura, creo que nuestros niños y jóvenes van a llegar a ser mejores adultos que nosotros. Bueno, en razón de justicia, he creído conveniente presentar en la apertura de este ciclo de programas a la persona que, a mi entender, y no creo estar equivocado, es la que en Alberdi más ha hecho en favor de la lengua guaraní, por su difusión, por su enseñanza, por la práctica, tanto en estudiantes como en profesores. Ha formado una pléyade de profesores de lengua y cultura guaraní, hoy licenciados incluso, y con autoridad más que con justicia, tiene que decirnos algo la profesora María Elena Pereira de Almeida. ¿Cómo estás? Por interés, paisa va pende caro. Aguillen debe, habei ame en debe, voy a pave, cotendia pore. Abuya vei ko a o bateta ambuewi y katuhan waisha, coñane ni e guaraní on se araresare. Cotendia poco a tu shaitereimba e. O árabe, haete vaisha sheve, coañeñandu por intereiva. Uma haete va kwekunda heshakwai va kwepetembia po, hoy comi va kwe guaranire. Añete jape ajaju guaraniñe. La profesora está expresando sus agradecimientos a la gente que hizo posible la concreción de este proyecto y está diciendo que toda su vida prácticamente ha amado la lengua guaraní. Hago de traductor porque cuando ella empieza a hablar en guaraní nadie la para. Así que Icatupa llamo yo para mí mismo. Icatu. Porque lo que realmente queremos es que aquellos que no hablan guaraní la aprendan de a poco. Pero ya, entonces pues a mí y ya no llega. Icatu. Ñambo ayepa cotembia pocoa. Opa alberigua, esperamos respetar este trabajo, ¿verdad? Que hoy iniciamos, o que hoy inicia este profesor, que fue un compañero incansable de la lengua guaraní y que junto tal vez hemos estado en todas las instancias que me cupo trabajar por esta lengua. En un momento dado, el idioma guaraní, como siempre, como él ya lo había explicado, Koikoma y Cuecañinjame, escondido, se hablaba en común acuerdo en las casas. Guarango nos decían. Guarango. Cuando hablaban en guaraní. Upeixeite. El guaraní no tenía que ser utilizado. Guaraní aracaevendo paivacue. Nunca terminó. Siempre se le tuvo viva. Es una lengua que vive. Después de un tiempo esto vuelve a renacer con todo cuando esto se incorpora el idioma guaraní en los ámbitos educativos, en el programa de la educación. Se incorpora en el programa de la educación y surge el apresuramiento de muchos colegas. Y es así como hemos nosotros iniciado aquí en Alberdi los cursos de guaraní. Íbamos creciendo. Pero ñejaaba fue opaixarei y catujahuaisha temimbo escuela iñarandú y catupiri para que ellos puedan transmitir la lengua guaraní. Y así nos hemos iniciado. Hemos tenido muchas veces también
muchos obstáculos, pero eso se fue superando por el amor a la lengua que siempre hemos tenido. Pero muchos alumnos han asistido a esos cursos, profesora. Muchos Muchísimos alumnos, no solamente de alumnos, Alberdi, sí, sino también de Formosa. Venían de Formosa, ellos querían conocer más la gramática guaraní. Tal vez ellos escuchan y eran hijos de paraguayos y ellos transmitían, porque ellos a viva voz así no podían llevar el idioma guaraní y ellos conocían, ellos venían de Formosa a nuestro curso de guaraní que teníamos, que funcionaba en el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi, y así íbamos haciendo conocer la lengua guaraní poco a poco, pero ahora es una realidad, ya todos conocen, los niños sorprenden hablando y manejando la lengua guaraní. ¿Vos tenés una idea de cuántos profesores más o menos se formaron bajo tu dirección? Y uno de ellos fuiste tú. No, yo te pregunto cuántos. Ya no tengo esa memoria porque ya dejé mucho tiempo la parte educativa, pero fueron muchas promociones, como yo recuerdo 4 o 5 promociones, al comienzo eran 40, 30 alumnos de cada promoción, eso es lo que recuerdo, pero la cantidad precisa exacta ya no tengo en mente. Y muchos llegaron a la licenciatura, ¿verdad? También llegaron a la licenciatura, porque esto después pasó a depender de Pilar y entonces ellos tenían que irse ahí a hacer la licenciatura, pero dábamos los exámenes aquí en Alberdi. Profesora María Elena, Boejara Catupuri, y Catupa ñamon dos hoy ñane ñemon está, Y Catu, ape ñamon ya puye amue semana. y Catu. Porque APB. este quereide el colegio y Catu haremos veo. Y Catu está hoy. A pesar de que ya estás retirada, yo, los que están presentes, los que nos acompañan hoy, otros que están viéndonos a través de las pantallas, pueden aprender muchísimo todavía de vos. Y Catu, Ainche, y Catu Hawansha, Arabo o me ego ve, y Catu Sherendate, quien pueda, quien quiera conocer algo, lo que está a mi alcance, siempre va a estar para todos los que aman la lengua guaraní. Eso siempre fue la prioridad que tuve en mi vida de docente, amar la lengua guaraní y dar a conocer. Muchísimas gracias por tu presencia, valiosas las consideraciones expuestas y las puertas de Ñañemi Guaraní están siempre abiertas para vos. A usted gracias también, muchos éxitos. Bueno amigos, vamos a empezar ahora lo que muchos seguramente estaban esperando. La parte más difícil, la lengua guaraní en sí. Pero les invito a que me acompañen con la estrategia que vamos a utilizar y yo creo que van a coincidir después conmigo en que no es tan difícil. ¿Cuáles son, por ejemplo, las vocales de la lengua castellana? Cualquier chico que todavía ni va a la escuela seguramente va a poder responder A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ¿verdad? Esas mismas letras, las mismas vocales, se usan en la lengua guaraní. A, E, I, O, U. Pero, como siempre hay un pero, hay una letra más, una vocal más. Esto en castellano tiene dos funciones. Funciona como vocal y funciona como consonante. En el caso de Alberdi y Formosa, ahí es vocal. Yapeyú, consonante. En guaraní no existe duplicidad ni de sonido ni de letras. Una teoría
que debieran tener ya en cuenta a partir de ahora, porque más adelante vamos a desarrollarla y fundamentarla. Cada letra en guaraní tiene un solo sonido y cada sonido guaraní se escribe con una sola letra. Después veremos por qué. La cuestión es que en guaraní tenemos entonces 6 vocales: A, E, I, O, U. Perdón si pongo cara de mono, pero es para aclarar mejor por dónde sale el sonido y cómo. Ese sonido no existe en el castellano. Que decimos, por ejemplo, nombramos el agua. El agua es en guaraní. Paraguay, no Paraguay, Paraguay. Esta es la 6ª vocal de la lengua guaraní. Acá se complica. Acá se complica. Tenemos otra vocal parecida pero no igual. Diríamos que es la misma A, ¿verdad? Es la misma, pero aquí está la pequeña diferencia. En este signo, este carácter, al que llamamos acento nasal o tilde nasal, porque indica la nasalidad de la vocal. Lo que acá se lee A, el sonido sale por la boca nada más. Aquí se lee A, muy poco participa la boca porque el sonido sale por la nariz, por las fosas nasales. A. A ver si notamos la diferencia entre A. Necesita de mucha práctica para algunos. A otros les resulta fácil. Y lo mismo ocurre con las otras vocales. Como lleva la tilde nasal, entonces quiere decir que esta es diferente a esta en su pronunciación. Esta es E oral y esta es E nasal. E. Tenemos entonces A-E. Algunos, para que les resulte más fácil esa pronunciación nasal, suelen hacer esto. Y es la forma más sencilla de obtener el sonido nasal. Con las otras vocales ocurre lo mismo. Tenemos la I nasal, I, diferente de la I oral, que es I. Este I, así como estamos acostumbrados al castellano, y esto es I. La O nasal, cuya pronunciación es O, diferente de la O oral. O. La misma cosa ocurre con esto. Tenemos U oral, U nasal. Una cosa es blanda, un rico asado, cuanto más blando mejor, ¿verdad? Un ETDI. Y ahí utilizamos 2 veces la vocal nasal